algunos artículos del Código Penal. Entonces vamos a darle continuidad a la clase que habíamos tenido anteriormente. Como esta es la parte donde sí necesito que ustedes pues participen de forma que nos aporten en la clase, porque son de los pocos artículos que vamos a ver relacionados al tema tributario, pero como ustedes ya pasaron el derecho penal 1, derecho penal 2, los procesales, pues creo que se les va a hacer un poco más fácil, porque son leyes pues con las que ustedes ya están familiarizados, como lo es el Código Penal y algunos también que tienen relación ahí con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Alguien que nos pueda apoyar dándole lectura al artículo 340 del Código Penal, por favor. Lilian, muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Artículo 340, Código Penal. Monopolio. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuare maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y una multa de 500 a 10,000 quetzales. Muchas gracias, Lili. ¿Alguien que nos pueda aportar en cuanto a este artículo? ¿A qué se refiere la norma sustantiva en cuanto al monopolio? Conversemos. Acá, licenciado, se refiere a que las empresas se unifican solo para vender ellos solos algún producto, así como, por ejemplo, el cemento, de Cementos Progreso, a veces estuvo un tiempo que solo él podía, ahora al menos ya está el mixto listo. O las líneas telefónicas también, que son inmersas, solo ellos quieren estar. Para mí eso es el monopolio. Exacto, muchas gracias, Lili. ¿Alguien más que nos pueda contribuir ahí con lo indicado por Lilian? Tal vez Lester ahí nos puede apoyar. O Dimas, claro, Dimas. Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, hace unos 10 años yo viví una experiencia, trabajaba en la licorera, por ejemplo, pongámosle, distribuía agua. Esta agua no era de la cervecería, pero por ejemplo, si subía el valor del producto, cervecería subía. Todas las otras 3 o 4 empresas que habían de competencia, la cervecería obligaba a que subieran el mismo valor de producto para que las otras empresas no tuvieran más ganancias que la empresa más grande. Ese también podría ser un ejemplo, licenciado. Correcto, Dimas. Excelente. Necesito que participen en esta clase, porque esta clase también van a ver, de hecho, de esta clase va a venir la serie de subrayar. Entonces sí necesito que participemos y hayamos estudiado esta parte, por favor. Licenciado, una consulta, no sé si le puedo dar alguna definición, no sé si la podría decir, la googleé, no sé si la puedo compartir. Claro, Lester, claro.
Pues es una situación de mercado donde un único productor o vendedor ofrece un bien o servicio sin sustitutos cercanos, lo que le otorga un gran poder de mercado y control sobre el precio. Eso es todo. Muchas gracias, Lester. Vamos a escuchar a Lidia. Sí, licenciado, lo que le quería comentar también es las empresas que cubren ciertos servicios al Estado, por ejemplo, y no solo al Estado, sino que a sanatorios y productos del aire sería uno. De hecho, hoy que salí, andaba ahí por la zona 9 y vi un gran, ahí en el sanatorio Herrera Gerard, un gran como cilindro de gas, qué sé yo, ¿verdad? Son cuestiones que solo esa empresa pues cubre incluso en los hospitales nacionales, ¿verdad? Correcto. Gracias, Lidia. Dora. Licenciado, yo entiendo que el monopolio es una situación económica en la que solo una empresa controla la producción y la venta de un bien y servicio, y esto a ellos les permite fijar los precios porque no tienen regulación, a pesar de que la Constitución en su artículo 130 prohíbe los monopolios. Y uno de estos casos también, como dijo Lidia, es que, por ejemplo, la empresa eléctrica controla el monopolio de la electricidad, porque no hay más empresas que suministran este servicio. Correcto, correcto. Dora, ¿podrías hacernos favor? Acá es donde también viene la concatenación de leyes, ¿verdad? Efectivamente, la Constitución Política de la República de Guatemala, lo voy a leer yo, en su artículo 130 establece la prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios, dice. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción o uno o más ramos industriales de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o perjudicar a los consumidores. Efectivamente, tal como lo decían ustedes, cada uno pues contribuyó en este momento a que pudiéramos tener una noción más amplia de lo que puede ser el monopolio. El monopolio efectivamente, por eso incluso dice que se puedan crear constituciones o asociaciones con el mismo fin, queriendo ocultar la verdadera intención que es el monopolio. Efectivamente, cuando hablamos de monopolio, hablamos cuando, por ejemplo, un ejemplo, yo presto alguna actividad, hablemos sobre el oxígeno de Aires de Guatemala. Particularmente yo no he visto otra empresa que preste este servicio. Muy bueno el ejemplo. El tema acá es que ellos básicamente son los que proveen de este producto a hospitales, a sanatorios, a hospitales nacionales, a sanatorios, y puede ser que ellos, mediante maniobras, puedan crear otras empresas que vayan a prestar el mismo servicio y ellos van a tener siempre el control de este producto. Ellos van a manejar el tema de los precios de los precios de su producto. Y para que no se vea como monopolio, puedan crear ellos mismos otras empresas mercantiles que provean el mismo servicio. Ahí es donde se da el monopolio de algún tipo de producto. Vean, de hecho, un ejemplo muy claro en Guatemala es la situación jurídica del expresidente Alfonso Portillo, cuando el presidente le dio duro a los empresarios, a los grandes empresarios de Guatemala, cuando los restringió y comenzó, por ejemplo, a traer huevo, pollo de México, el azúcar correcto, les quitó el gran monopolio que tenían aquellas grandes empresas en Guatemala, que solo ellos eran los que proveían en el territorio guatemalteco de este producto.
pero cuando viene él y apertura las fronteras e importa este producto, ya les crea competencia. ¿Y qué es lo que trae la competencia? La oferta y la demanda. Caemos a esto, que ya había otro tipo de oferta, mucho más barata. Y regularmente el guatemalteco pues anda viendo cómo le alcanza el tema de la economía para subsistir. Y entonces cuando ingresa un producto, jamás, por supuesto. Por eso ahí lo tienen todavía detenido, ¿eh, Glenda? Cuando él logra que las empresas mexicanas ingresen con este producto, apertura el mercado. Entonces ya había oferta y demanda. Ya nosotros como guatemaltecos ya podíamos elegir qué podíamos comprar. Prácticamente el monopolio lo vino a quitar el licenciado Alfonso Portillo porque ingresó más producto de otros países. Y efectivamente, pues es un mandato constitucional la prohibición del monopolio. Sin embargo, lastimosamente, como nuestra cultura en Guatemala es de corrupción, se sigue dando esta situación. Miren, lamentablemente, cuando hablamos de este tipo de situaciones de prestaciones de servicios y por la materia que estamos viendo, el derecho tributario, todo es dinero, ¿verdad? Es fluidez económica, es fluidez de un bien fungible, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar que siempre los perjudicados en esto somos nosotros, como guatemaltecos, como ciudadanos comunes y corrientes. Y lamentablemente cuando se quieren hacer las cosas de forma correcta, pues pasa lo que le pasó al expresidente Alfonso Portillo, que tuvo un gran problema y pues para nadie es secreto que la familia, una de las grandes familias poderosas, pues se ocupó en hacerle la vida imposible al expresidente por esto mismo. Entonces, correcto, creo que estamos los que participaron, creo que están bien ubicados en cuanto a lo que es el monopolio. Estamos bien ubicados. Bien, vamos al otro artículo que habíamos dejado. Obviamente nosotros tenemos que saber que cuando se da este tipo de monopolio siempre va en perjuicio de la economía nacional, porque los únicos beneficiados de esas grandes empresas, irregularmente cuando se da un monopolio, son en empresas o en la prestación de servicios de grandes proporciones, ¿verdad? Son aquellas empresas pues que generan millones de millones. Y pues ya sabemos quiénes son los grandes empresarios acá, los grandes evasores de impuestos en Guatemala. Claro, Dora, te escucho. Licenciado, disculpe, no sé si estoy equivocada, me estoy yendo por otro lado, pero cuando el Estado lo hace lo autoriza así como concesión. ¿Autorizar qué? Algún servicio. Por ejemplo, una concesión. Como le había dicho, como una concesión, como podría ser tal vez la energía, así como... Son servicios públicos. Entonces no sería. No, es diferente. No, sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, podríamos hablar de la carretera Palín-Escuintla, en el punto que tú estás hablando, de la concesión de la administración de esa carretera. Se la dio a una empresa privada. Pero ahora, miren ahora lo que pasó con la carretera, Dios guarde. Se dejó de administrar y se arruinó. Mire, y vean cómo es eso. Se termina el contrato de concesión que le dieron a ellos de la administración, creo que era una empresa mexicana, de la administración de esa carretera, y todos, pues, considero que conocemos esa carretera. Y a los meses esa carretera, ustedes le volvieron a echar pavimento para justificar gastos. Ya ni cuando uno transitaba de noche ahí no se miraba por dónde iba uno. Miren, fue un caos, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lastimosamente el tema de corrupción en Guatemala. Pero ahí estamos tal vez distintos en el tema, Dora, ¿oíste? Gracias. A tus órdenes. Teníamos el artículo 342 también. ¿Alguien que nos pueda apoyar con ese artículo? Por favor.
Bueno, lo voy a leer de nuevo, Lic. ¿Perdón? Artículo 340. Voy a leer de nuevo. Gracias. Especulación. Quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal, o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquiera otra cosa que fuere objeto de contratación. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia. Ahí estamos. Gracias, Lilian. ¿Alguien que nos pueda apoyar ahí con indicarnos qué entendieron en este artículo? Claro, Dora. Licenciado, lo que yo entiendo es que la especulación consiste en alterar de manera ilegal, se podría decir, el mercado de productos o servicios esenciales, ¿verdad? Para poder obtener ganancias. Por ejemplo, cuando hay gente que compra por montón algunos productos y cuando estos se van escaseando los venden más caros. Y eso pues lo vimos incluso en la pandemia, ¿verdad? Que muchos productos se fueron por las nubes y tal vez el precio, así como el alcohol en gel, el jabón antibacterial, todo eso subió de una manera espantosa en esa época. Correcto, Dora. Muy bien, muy buen ejemplo, ¿viste? Exacto, el papel higiénico. En esa época también se escaseó a ustedes. Eh, ¿Alguien más que nos quiera apoyar? No miro. Una especulación. Para mí, Lic, una especulación también es en la estrategia de ofertas y demandas de precios, que se ponen, como dice Dora, en el mercado. A veces lo que hacen es para que venda más uno u otro, le ponen menos precio a uno y a veces cambian solo por 50 centavos o mínimos centavos para poder vender, porque los supermercados, como lo vemos hoy en día, o para no ir tan lejos, ahorita el Black Friday, no sé qué que ponen en Walmart, esa es una especulación porque no es por nada, pero anteriormente yo trabajaba cerca de un supermercado Walmart y me daban demasiado tiempo en el horario de almuerzo. Entonces se aproximaba este día especial y la única diferencia era que tapaban las cosas con un cuento oscuro y ahí las destapaban el día que iba a ser el día, pero el precio era el mismo, o sin mucho, 50 centavos era la diferencia. Es solo para tener ventas, ¿no? Es una especulación de precios, ofertas y demandas. Muy bien. Muchas gracias, ¿oíste? Tal vez vamos a ver porque aquí todos tenemos que aportar algo. De eso se trata. Licenciado, también, ya que mencionaron el azúcar anteriormente, ¿será Se le fue la señora a Lidia. Yo creí que había sido a Mili. Ya regresé. Aquí estoy. Está bien, Lidia, por favor. Sí, les decía de que desapareció el azúcar por un tiempo y todo el mundo quería azúcar, entonces le subieron la libra, casi 5 quetzales estaba la libra. Entonces esa fue, acapararon todo el producto, lo embodegaron, como dijo ahora, ¿verdad?
Y luego, pues, dieron el golpe del precio y la necesidad de la gente también, ¿verdad? Correcto. Exacto. El tomate, ¿va ustedes? Y la vez pasada, También. 400 el ceviche de tomate. Carlos. Sí, buenas noches a todos. Pues yo creo que el punto medular de este tipo penal es el ánimo de incrementar los precios de forma injustificada, principalmente en momentos de crisis o pandemia, como bien lo mencionaban las compañeras, ¿verdad? Resumiéndolo, o sea, es ese ánimo de incrementarlo, va a tener la intención de. Correcto, así es, Carlos. La acción consiste en la ejecución de actos mediante los cuales se trate de modificar los precios establecidos para los productos. Efectivamente, ese es lo medular de la especulación, sea en el sentido de crear una escasez aparente o ficticia, era lo que platicábamos y lo que ustedes aportaban, que era que acaparaban, ¿verdad?, el producto y aparentemente estaba escaso. Vamos a darle la participación a José Huarcas por ahí. José. Sí, licenciado, disculpa. No tengas pena. En este ejemplo de que estaban hablando del aumento de precio, por ejemplo, digamos de que hay algunas ocasiones, como decían las compañeras, o decías de los papeles de baño, que en algunas ocasiones que se terminan. Bueno, lo que yo he visto son más lo que yo he visto son los productos agrícolas, que en algunas ocasiones vienen huracanes o algunos que perjudica la producción. Entonces, por el motivo de que no existe más lo que es la producción, entonces es ahí donde aumenta el precio de los productos. En este caso, ¿será que entra ese delito o se tendría que, el precio tendría que ser igual aunque no exista mayor producción? O sea, ¿en qué momento se aplica el delito? Porque hay algunas veces de que la producción de ciertas cosas es de menor, por lo cual la gente pues empieza a comprar más. Y hubo una ocasión que con el maíz, por ejemplo, que llegó una cantidad de 200 quetzales, por el motivo de que ya no existe, ya no hay mucho maíz, no, que lo que se hace es que se aumenta el precio. En este caso, si entra el delito o es simplemente por la escasez del producto, es por eso que se aumenta. Lo que yo entiendo es de que viene una persona estando cierta cantidad de producto y aumenta el precio. Sin embargo, hay algunas ocasiones de que prácticamente, como les decía, de que ya no hay mucha producción de cierto producto, en la cual es ahí donde aumenta el precio. Por ejemplo, hablaba de la compañera del tomate. Hay algunas épocas donde el tomate ya no da por el clima, por ciertas cosas. Entonces ya no hay mucha producción, por lo tanto, pues aumenta el precio. Sin embargo, hay algunas veces de que el tomate, el precio es muy baja. Por ejemplo, la caja de tomate llega hasta 25, 15 quetzales. Y hay algunas ocasiones de que el tomate llega hasta 300 a 350, hasta 500 la caja. Entonces, es por la falta de producción que aumenta esos precios. Entonces, ¿será que entraría el delito en este caso? Gracias, José. Ahí con el tomate hay que ir a Quiché. Está barato. Yo soy de Quichelic, de eso vivo. ¿Verdad? Bueno, te voy a contestar. Cuando median situaciones eminentemente como la que tú acabas de decir, José, en cuanto, por ejemplo, por alguna situación climática, hay mucha producción de esta que se pierde. Y entonces los agricultores tienen que gestionar de alguna manera o comprar más producto para hacer crecer más rápido esa producción. Obviamente eso les va a generar a estas personas un incremento en sus costos y obviamente no van a poder ofrecer al público un producto más barato o en el precio en que estaba normalmente, porque los costos a estas personas sí se les ha incrementado. Obviamente ahí incrementa el precio. ¿Por qué?
porque los costos de producción evidentemente se incrementaron. Entonces, el productor o el agricultor no podría continuar dando, en este caso, su producto a un precio normal. Por ejemplo, si el tomate costaba 6 quetzales la libra, se puede incrementar, obviamente, justificando el tema del incremento de sus costos el productor. Para todo esto no es antojadizo. Pero, José, aquí no aplicaría el tema del delito, porque obviamente está justipreciado y recordemos que existe la oferta y la demanda. Si no hay oferta, obviamente va a incrementar esto. Si no hay producción, va a incrementar el precio del producto. Y la demanda siempre va a existir. Carlos, estabas levantando la mano. Sí, complementando, antes del otro comentario que quiero hacer, complementando lo que dice Josué, pongo como ejemplo cuando fue la pandemia en los precios de la gasolina, ¿verdad? Como había una sobreproducción de petróleo y había una baja demanda, pues los precios se fueron para abajo, ¿verdad? Exacto, correcto. Ahí fue la inversa. Exactamente. Uno de los aspectos a destacar de este tipo penal y el que veíamos anteriormente es que dice quién es un sujeto común, ¿verdad? Lo puedo cometer yo, usted, no necesariamente Walmart o una cadena de supermercados grandes. Únicamente el... Correcto. Muchas gracias, Carlos. Pues les decía que esta es la creación de una aparente o ficticia escasez del producto, un supuesto exceso de la producción nacional cuyo objetivo sea lograr un lucro como producto de esas maniobras especulativas. Estas maniobras por ejemplo, de acaparar el producto y guardarlo y crear una aparente escasez, son maniobras que algunos empresarios realizan especulando que no hay producto, ¿verdad? Y entonces, por ende, ellos vienen e incrementan los precios. Yo creo que estamos todos bien ubicados en cuanto a la especulación. Las acciones siempre se originan por la voluntad criminal de la persona que tiene en su poder los productos esenciales para el desenvolvimiento económico de la población. El sujeto activo del delito, siempre persiguiendo un fin de lucro inmoderado, pone en peligro la economía nacional al ejecutar actos encaminados a modificar el valor de la moneda del curso legal de la República, sea nacional o extranjera, en su valor de compraventa o cambio, ya que es el Estado quien respalda con sus bienes el desarrollo de esta actividad económica. Asimismo, los actos pueden ir encaminados con la misma finalidad del mercado, los ingresos y los trabajadores o cualquier otra cosa, mueble o inmueble, susceptibles de ser objeto de contratación. Permítame, solo vamos a admitir a algunos compañeros por acá. Vean, dentro de cada tipo penal que ustedes van a ver en el Código Penal o en leyes especiales, van a encontrar siempre, eso se los dejo en el tintero para aquellos que se van a dedicar al derecho penal. Ustedes tienen que saber pues que existe siempre un verbo rector, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un bien jurídico tutelado sobre todo, los elementos internos. Todo eso a la hora de que ustedes hagan su estrategia de defensa, a la hora de defender o bien de acusar a alguien, los tienen que tomar muy en consideración. ¿Bien? Vamos a ver el artículo 346. Que nos apoye alguien más. Vamos a poner a alguien ahí que nos apoye, porque regularmente son los mismos compañeros los que nos apoyan. Dame chancecito, Carlos, vamos a pedirle el favor a alguien más, ¿oíste? Dimas, por favor. Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales.
Quien explotare recursos minerales, materiales y de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola incumpla o se exceda en las condiciones previstas. En la misma será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubiera sido utilizados en la comisión del delito. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrán a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Muchas gracias, Dimas. Vamos a pedirle ahí apoyo a Jennifer Elizabeth Martínez, que nos apoye a ver qué piensa ella de este artículo. Buenas noches, licenciado. Licenciado, muchas gracias. La verdad, licenciado, estaba un poco distraída, no le puse mucha atención, solo escuché que habló de los minerales. Te vamos a dar un minuto para que leas tu artículo, 346 del Código Penal. 346, ok. Gracias, licenciado. ¿No? Dice acá, establece artículo 346, explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva. Y incumpla o se excedan las condiciones previstas en la misma, será sido utilizado en la comisión del delito. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o la empresa una multa de 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a la familia. Licenciado, yo considero que es con el fin de preservar la biodiversidad, los recursos naturales de las que nos habla este artículo. ¿Qué más le puedo decir, licenciado? Sí, pero en realidad, pues, el artículo está ahí, pero creo que en la realidad no se cumple tantas cosas que hemos visto en relación a la palma africana, de todo lo que destruye la tierra, ¿verdad? Los agricultores. Yo la verdad trato de no consumir ese aceite, ¿verdad? Porque pienso que es muy dañino, y aunque salga más caro a veces tal vez comprar aceite de oliva o cocinar con manteca, ¿verdad? Si es necesario, con manteca de cerdo, ¿verdad? En el peor de los casos, pero creo que es mejor, porque si no seguimos contribuyendo a la explotación de nuestra tierra, ¿verdad?
No sé, ya no sé qué más le puedo comentar, licenciado. Gracias, Jennifer, por tu participación, ¿oíste? De acuerdo, licenciado. Licenciado, Gracias. disculpe, una pregunta. Ajá, dime, Por José. ejemplo, esto al explorar o al explotar los recursos que decían ahí de construcción y minerales, recursos naturales, por ejemplo, las ferreterías o las constructoras que, bueno, esto no aplica por ejemplo, para el piedrín, que explotan tierras, sacan piedrín y en este caso no, pero Eso no es explotar, José. Eso no es explotar. Pero en los ríos que sacan lo que son la arena, por decirlo así, ¿será que aplica? Porque ahí dice los ríos. Entonces, correcto, ahí sí aplica. Tendrían que tener una licencia para poder explotar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eso quiere decir que hay que investigar a los ferreteros y constructoras porque no tienen licencia para eso. Sí, por supuesto. A veces, bueno, es que el guatemalteco por naturaleza también es chispudo, dijera por ahí el anuncio, ¿eh? Entonces, siempre también... No quiere tajada. Pues sí, exacto, así es, Carlos, sin estar debidamente autorizado, esa es la palabra. Vean, el Estado del guatemalteco ve, miren, y esa es una característica muy aplaudible para todos nosotros. Sí, así es, Catherine. El guatemalteco ve cómo generar. Guatemala es un país, miren, económicamente muy fuerte. Lamentablemente hemos tenido malos gobernantes porque el guatemalteco es muy trabajador. El guatemalteco ve de dónde generar, de dónde obtener ganancias para su subsistencia. Si no, vean, dicen que en Guatemala no hay dinero y cuando salimos a trabajar vemos aquellas grandes colas de vehículos. El guatemalteco ve cómo priorizar su seguridad y pagar 1 galón de combustible, 2 galones de combustible. Ese es el guatemalteco. Vean, y en toda actividad que como guatemaltecos buscamos, el Estado es el que siempre va a estar de acuerdo. Lo único que hay que darle su parte, ¿verdad? Por eso dice sin la debida autorización. La explotación mineral, la explotación de tierras, la explotación de los mares, la explotación de los ríos, miren, si no es a partir de un ministerio, es a partir de las municipalidades quienes otorgan las licencias. Lo único, vuelvo y repito, es esa contribución económica que debe de dársele al Estado como consecuencia del otorgamiento de una licencia para poder explotar. Licenciado, solo quería agregar algo. Pues como dice usted, las municipalidades, o ya sea el gobierno, es el que autoriza. Pero es lamentable también que no tomen en cuenta a los pueblos indígenas porque han hecho matazones, ¿verdad? Por explotar las tierras. Entonces también, como dicen, buscan siempre tajaditas o que los premien bajo la mesa, ¿verdad? Así pasar el dinero bajo la mesa. Y realmente nos están dañando no solo nosotros, sino que las generaciones, ¿verdad? Que vienen. Por supuesto. Vean el tema aquella de las minas, ¿verdad? Es un tema bien controvertido, donde las comunidades se oponían a la explotación minera, pero el Estado está autorizando. De aquí sacaron millones en oro. Y créanme que eso, yo no creo que el Estado haya obtenido las ganancias pertinentes y que nosotros como guatemaltecos nos hayamos visto beneficiados por. Dora. Eso que dijo usted, licenciado, realmente todo ese oro se va al extranjero y a Guatemala no le queda nada y nuestros pueblos siguen sumidos en la pobreza. Entonces realmente no nos beneficia y eso no se ha podido cambiar gobierno tras gobierno, ¿verdad? Porque siempre hay un interés de por medio. Correcto. Vean, en este delito de la explotación ilegal de recursos naturales, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una finca
y en esa finca pasa un río, o sea, atraviesa en mi finca un río, y vengo yo y lo comienzo a explotar económicamente, pongo un bañario y lo pongo abierto al público. ¿Es legal o es ilegal? Porque recuerden, el río pasa en mi finca, en mi propiedad. Sí, siempre y cuando tiene una autorización. ¿Alguien más? Como dice, hay un artículo, pero no recuerdo exactamente, que es propiedad del Estado, el río, ¿verdad? Entonces considero, a mi criterio, que sí tiene que sacar una licencia para, o autorización para este caso. Correcto, muy bien. Vean, en este delito, la acción consiste en la realización de forma independiente de cualquiera de los siguientes presupuestos. La explotación de recursos minerales, pero vean lo interesante de esto, porque es de forma independiente, dice. O sea, estamos excluyendo a alguien. La explotación de recursos minerales, materiales de construcción, roca y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos, lagos nacionales, sin contar, ojo con esto, con la licencia respectiva. Cuando hablamos de que en el delito de explotación ilegal de recursos humanos, la ilegalidad se lleva a cabo o se consuma en el momento que nosotros no incluimos al Estado en la explotación de los recursos naturales. Vean esto. Teniendo la licencia o autorización respectiva, incumpliendo o excederse en las condiciones previstas en la misma. Acá nos da el presupuesto que venimos platicando. Debemos de incluir en esta explotación de recursos naturales siempre al Estado, ya sea a través de un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Energías y Minas, o bien por medio de una municipalidad. Bueno, que son entidades independientes, pero siempre forman parte de un gobierno municipal. El sujeto activo es empleado o representante legal de una persona jurídica o una empresa buscando un beneficio para esta. Entonces, siempre tiene que haber un responsable en cuanto a esta situación. Entonces, para concluir, lo ilegal o lo no legítimo de la explotación de los recursos naturales es específicamente cuando se hace de forma independiente, cuando se hace, me voy a aprovechar de esto, pero no lo voy a notificar al Estado, no voy a notificar al Estado que voy a explotar este recurso natural. Por el caso que les ponía, si un río pasa en mi finca, pero el río es precioso, hay una cascada y quiero explotarlo, que es valedero, entonces tengo que solicitar la autorización al Estado y al Estado le tengo que reportar las ganancias que estoy obteniendo por la explotación de este recurso natural. Muy bien, Lilia, muy bien. Ahora si se encuentra petróleo o oro, está perdido porque no es dueño de absolutamente nada. Mejor no decís. Mejor no avisar. Veamos, estamos en el 346. Alguien que nos pueda apoyar con el artículo 451. Hoy no quieren participar. Participamos siempre los mismos. Bueno, ellos. A ver. Artículo, perdón, ya lo interrumpí. Artículo 151 del Código Penal. Complicidad. Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutan cualquiera de los actos siguientes. Número 1. Confabularse con la
¿Se escucha? Sí. Ok. Solo estoy. Solo que el artículo Solamente el 451 es exacciones ilegales. Ajá, correcto. ¿Cuál? ¿351 era, no? No, 451. Ah, perdón. Si gusta lo puedo leer yo, Lick. Démosle la oportunidad a Lidia ahí gracias, Jennifer. ¿Oís? Listo, por acá lo tengo. 451 del Código Penal. Excepciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o árbitros ilegales mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o a terceros los productos de las extracciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte. Gracias, Lidia. Le vamos a dar la oportunidad a Jennifer ahí también que nos apoye, dándole lectura. Ahora ya no quiere. Vamos a ver a Catherine. Vamos a escuchar a Catherine. Gracias, Lick. Con respecto al mismo artículo, solo sí quería saber si era 451 porque solo cambiaron unas cosas. ¿Perdón? Pero cambiaron ciertas cosas en el artículo 451, excepciones ilegales, exacciones, perdón, pero no sé si es el código o cómo, pero ¿lo leo o usted me dirá? Sí, claro. Bueno, artículo 451. El funcionario o empleado público que exigiere contribución, impuesto, tasa o arbitrio ilegales o mayores de los que correspondan será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50 a 300 quetzales. Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho... Para ahí, perdón, Catherine. Estoy mal. Volverlo a leer, perdona. Es que tiene el Código Penal, no está actualizado el que ya tiene. Sí. Entonces yo soy la del problema. Sí, porque dije, ¿por qué no? ¿Por qué no dice lo mismo? Bueno, sí. Vamos a ver. Gracias por la observación entonces. Sí, hay que comprar un código nuevo. Cabal, gracias. Bueno, ¿alguien más que nos apoye ahí dándole lectura? Vamos a ver a Julio Alejandro ahí, tal vez que nos pueda apoyar. Lick, ahorita le quedo mal que voy a atorar en el tráfico, que no sé qué pasó. Disculpe. Vale, pues, está bien. No tengas pena. Vamos a molestar a... ¿Perdón? ¿Se lo leo yo? Muchas gracias, Lilia. Démosle la oportunidad a alguien más. Vamos a ver si están en la jugada, dijo. A Sofía Yol. Gracias, Lilia. Ok, Catherine. Lick no quiere que lo apoye. Gracias. Está bien. Muy bien. El mismo artículo, ¿verdad? Correcto. Artículo 451, exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años
multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de terceros el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte. Gracias, Alan. ¿Alguien que nos pueda apoyar a ver qué entendieron en cuanto a este artículo? Vamos a darle la oportunidad de que nos ayude Werner Estuardo Celis. Está, licenciado. Dice que gusto saludarte. Vengo en moto y no le escuché muy bien. Disculpe, licenciado. Bueno, está bien, Werner. Disculpe. Vamos a... No tengas pena, Werner. A Helen Celeste Villatoro. Bueno, porque hoy no quiere. Aquí el IC es el sujeto pasivo de la administración pública, que obtiene un lucro por no ir tan lejos y hablan de las plazas fantasmas o plazas que les dan algunos y obtienen lucro de esas plazas. A eso entiendo yo. Licenciado. ¿Sí? Yo este artículo lo he visto varias veces y lo he estudiado bastante, pero la verdad necesito su apoyo. Iluminanos, José. Sí, porque este artículo pues prácticamente lo he analizado muy bien. Si realmente se trata de funcionarios públicos, ahí dice funcionarios y empleados públicos, pero hay algunas otras personas que manejan fondos públicos que más que todo utilizan para algunos proyectos públicos, como por ejemplo carreteras, salud, escuela y otros más. Sin embargo, utilizan... Esos son contratistas del Estado. Así es, pero estas personas exigen cierta cantidad de dinero, como por ejemplo, hay una cuestión que lo estaba viendo la semana pasada, de que un centro educativo, el director, empezó a cobrar 140 quetzales por cada niño, o sea, por cada padre de familia, por ciertas cosas. Entonces, si ese padre de familia no paga esa cantidad de dinero, no le dan creo que le dan el gobierno le da ayuda a estas familias, por ejemplo, con, no sé cómo se llaman esos productos que le dan tipo familia progreso, pero se le dan a los niños que van a la escuela. Entonces, si esas personas... O sea, el profesor o el director de ese centro, ese establecimiento público, está cobrando 150 quetzales por darle ese apoyo a ese estudiante que es del Estado. O sea, están haciendo algunos arreglos, creo que del baño. La municipalidad vino a dejar algunas cosas, algunas herramientas. Sin embargo, vino la directora y les dijo a los padres de familia, miren, ustedes tienen la obligación de pagar 150 quetzales. Si no lo dan, pues prácticamente no les dan ese apoyo de algunos productos que les dan a los niños. Entonces... Hagamos una pausa ahí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Ese director es funcionario o empleado público? Es un empleado público. Vale, ahí se da un presupuesto de la norma. Así es. Entonces, pero mi duda es, por ejemplo, los cocoes bueno, lo que normalmente yo he visto es eso. Los cocoes que cuando yo he visitado lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía, algunos fiscales del Ministerio Público, algunos jueces, que no determinan esas personas si son funcionarios públicos o empleados públicos, porque no reciben un salario, sino que solo reciben algunas dietas, creo. Entonces, estas personas no se consideran ni funcionarios ni empleados públicos, sin embargo, manejan algunos fondos públicos y de ahí sacan consideran ellos que alguna contribución o algún impuesto que debe pagar las personas que viven en esa comunidad obligatoriamente. Si esas personas no pagan, prácticamente no tienen derecho a energía eléctrica, no tienen derecho a agua potable, no tienen derecho a la salud, prácticamente a muchas cosas. No solo en esta comunidad donde yo vivo, sino que en
todas las comunidades. Prácticamente así funciona. Entonces, yo he encontrado ese artículo, pero cuando empiezo a denunciar, o sea, el Ministerio Público dice, no, es que estas personas no son consideradas como funcionario ni empleado público. Entonces, allí queda como una laguna de ley, porque, o sea, no emerge en esa. No. ¿Qué es lo que opera aquí, José? Aquí lo que opera es que vos debes de encuadrar esa conducta típica antijurídica en un tipo penal. ¿Por qué? Creo que te está haciendo, si ya sabes que no es un funcionario ni un empleado público, entonces es un particular. Te voy a dejar para que analices el artículo 261 del Código Penal en esa actividad que decís que realizan estas personas y esos cobros ilegítimos que hacen, ¿oíste? Licenciado, una consulta. Aquí en este artículo también entra, por ejemplo, el delito, bueno, yo lo veo mucho en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es la venta de tarjeta de salud y manipulación de alimentos por parte de los trabajadores, o sea, por parte de las personas que entregan las tarjetas, hay un gran negocio, ¿va? Entonces, ahí se encuadra este delito, ¿o no? Sí, correcto. Recordemos todo que un impuesto, voy a darle lectura, exacciones ilegales, el cual que si comete el delito de exacciones ilegales, el funcionario o empleo público, ese es un presupuesto de la norma que exige que esta persona sea funcionario o empleado público. ¿Está bien, Lester? Que exigiere impuestos, contribuciones, tasa, arbitrios ilegales mayores a los que correspondan. ¿Qué es lo que nos dice acá? Era lo que decía Alan, que exigiere algún tipo de contribución, ¿va? Algún tipo de impulso para que se le gestione su licencia. Muchos dicen un impulso procesal, dicen, ¿va? Entonces, porque ahorita voy, Lidia, porque todo impuesto está normado. Entonces acá lo que dicen, bueno, si usted va a sacar, vamos al ejemplo que ponía Alan, si usted va a gestionar una licencia de manipulación de alimentos, entonces esto tiene un impuesto ya establecido, pero si viene otra persona y solicita otro tipo de pago, obviamente está incurriendo en la tipificación de las exacciones ilegales. Y recordemos que este delito nace a raíz de la ley contra la corrupción. Efectivamente, este es un acto de corrupción que está realizando el empleado público al pedir o solicitar alguna dádiva para gestionar esta licencia, o bien para sacársela más rápido, pagan el arbitrio, pagan el impuesto y todavía tienen que pagar la contribución que les están solicitando. A veces también lo que dicen es, mira, yo te la saco, pero vale 300, por un ejemplo, 300 quetzales, pero el pago real es 150 quetzales, ¿verdad? Entonces, obviamente se estaba obteniendo un lucro injusto al gestionar por parte del empleado o el funcionario público algún tipo de beneficio económico por alguna gestión que el contribuyente ya pagó. ¿Sí, alguien, Lidia? Sí, licenciado, solo quería preguntarle si tiene que ver también esto, evitar multas, por ejemplo, que pidan mordidas los agentes, ¿verdad? Miren, no lo voy a, si aplicaría en este caso o no. Bueno, eso se ve más que todo no solo con la PNC, sino que también con los del tránsito. Ahí podría haber un cohecho, Lidia. Sí, pues porque no encuadra ahí, ¿verdad? Por las indicaciones del artículo. Ok. Correcto. Bueno, vean, algunos se están desconectando porque dicen que tienen otra cátedra para conectarse. Vamos a... Sí, solo voy a... Eso. Bueno, si quieren, seguimos. Nos habíamos quedado... Delito de... Permítanme. Dora, por favor.
Licenciado, disculpe, yo en este artículo entiendo que la ilegalidad la comete el funcionario o empleado público. Se lo había Correcto. puesto en el chat incluso. El bien jurídico tutelado es la administración pública, porque este artículo busca que tanto funcionarios como empleados actúen con honestidad y legalidad. Lo que quiere decir de que si ellos hacen algún cobro indebido, van a ser sancionados. Correcto, correcto. Vean, hagamos algo. Veamos, nos tocaría el artículo 459. Así es, Rick, solo que Ah, hasta el otro licenciado. ¿Perdón? Ya está el otro link en el otro curso. ¿Verdad? Bueno, dejémoslo ahí, compañeros. Vean, esta es la última clase que tenemos de forma virtual. Tenemos todavía una semana de forma presencial que la debemos de agotar con las exposiciones o el trabajo que yo les dejé. Sin embargo, tenemos algunos otros artículos que les necesito explicar. Básicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos más. Si quieren, lo que me interesa es que ustedes avancen con el tema de sus exposiciones para que tengan la zona para su examen. Sí, claro, les voy a dar lo que les estoy dando. Ahora, tengo el problema, y aquí es donde quiero que ustedes me digan si sí o no. Son 6 artículos básicamente. Si necesitan que se los explique, o bien les doy el material, que ahí está la explicación básicamente. Esto me ayudarían un poco ustedes con el tema del tiempo por los muchachos que faltan por exponer. Ya vieron que nos extendemos un poquito ahí queriendo explicar las cosas cuando ellos pasan a exponer. Ustedes me dirán, o podemos dar una breve explicación el día martes de la otra semana de estos artículos. Eso, Carlos. Carlos ahí nos lo va a explicar el martes, dice. Ustedes mandan. Yo lo que sugiero